Ya nos han contado agricultores de nuestra provincia que la campaña agraria de este año pues, se muestra como una de las más complejas de la historia reciente. La sequía, la PAC que nos describieron y que viene muy radical este año. En fin, tantas cosas que hacen que el campo, la agricultura, la ganadería, tenga enormes dificultades pues para seguir adelante, sobre todo porque las necesidades, las carencias que tienen y sobre todo las que vienen generadas por los motivos que hemos comentado y otros que se van a comentar aquí ahora, bueno, pues no son suplidas, no son cubiertas por el gobierno central. Es por eso por lo que se ha organizado una tractorada que va a tener lugar de aquí a unos días y de la cual nos va a hablar nuestro siguiente invitado, Guillermo Sánchez Vallet, secretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, a quien ya damos la bienvenida a Es Radio Guadalajara. Muy buenos días, Guillermo Sánchez, y gracias por acercarte a nuestros micrófonos. Buenos días, muchas gracias por querer escucharnos y dar voz a nuestras reivindicaciones. Bueno, tú eres agricultor castellano-manchego, tú eres además un hombre muy joven y que, claro, cómo se te queda el cuerpo ya no ante el tiempo que viene como viene cada año, sino ante pues la PAC, por ejemplo, o otras medidas. Pues yo me incorporé como joven agricultor en 2018 y la verdad es que, bueno, conozco la dureza del campo, la dependencia del cielo, pero es verdad que la situación que tenemos ahora es catastrófica anualmente. En reuniones que hemos tenido tanto en la Consejería de Agricultura como en el Ministerio de Agricultura, con distintas palabras, el comentario que he recibido es: si tu actividad no es rentable, búscate otro negocio. Esto es la Esto respuesta que os dan. Me quedé helado en ambas ocasiones, tanto a nivel regional como a nivel ministerio. ¿Cómo puede ser esta una respuesta? No, Sí, soy un agricultor, sí, soy pequeño. Hablando de mi propio caso, pero si lo expandemos al sector, creo que es un caso general. Por desgracia, somos pocos los jóvenes que nos incorporamos y sí, nuestras actividades no son viables, pero porque el mercado exige un precio bajo contra el que es muy difícil luchar desde el sector primario y al final regalamos nuestro producto. Sí, somos un sector subvencionado a nuestra pena, pero es lo que hay y los propios administradores del gobierno son los que saben que esto es así. No puedes decir el cambio climático ha venido para quedarse, acostúmbrate. Lo sé, lo sufro todos los días, lo sufro todos los años. Soy nuevo en esto, pero lo estoy viviendo. Entonces, ese mensaje también lo he recibido de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. El cambio climático está aquí para quedarse, acostúmbrate. No, perdona. Hay mecanismos desde la administración para salvar a los agricultores en caso de ruina, como lo hay para cualquier otro sector cuando hay una riada. No puede ser que haya una Filomena y haya que mover Roma con Santiago para conseguir 4 duros, que es lo que dieron. Con las heladas en frutos secos el año pasado, lo mismo. Y todos los años así. O con la viña. Y este año la sequía. Y estamos hablando de hectáreas y miles de hectáreas, montones de familias que se han quedado a cero. En un año donde los productos son carísimos, la siembra ha sido carísima y resulta que nos hemos quedado a cero. Respuesta: unas ayudas del Ministerio de Agricultura que se basan en facilitar préstamos, bueno, es una buena ayuda, y facilitar el pago de los seguros agrarios. Bueno, es una buena ayuda, pero eso no salva a nadie de la ruina. O sea, ahora yo ¿para qué voy a pedir un préstamo? ¿Para sufragar mi ruina de este año y compensarla con los ingresos de los años venideros? Bueno, es un pequeño parche bastante ridículo. Eso sí, millones y millones de euros para los seguros agrarios. Es una ayuda, pero no es lo que vemos para salvar un sector que tenemos deudas de miles y miles de euros para poder pagar nuestra maquinaria costosísima. Nos exigen unas superficies agrícolas cada vez más grandes para poder pagar estos gastos y esto es sí, el mercado es el que nos impone ser cada vez más grandes en cuanto a superficie. Por tanto, no tener vida, por tanto, no tener conciliación, estar de sol a sol y sin un respaldo de la administración, ¿no? Entonces, eso a lo que vamos a Madrid, a reivindicar unas ayudas serias ante una catástrofe climática que esto no se había visto nunca. Que Claro. no ha llovido una gota desde el 9 de diciembre hasta bien entrado mayo. Claro, contra el tiempo, evidentemente, no podemos luchar, pero si realmente se quiere hacer algo para que el sector primario
no se hunda. Sí se puede hacer, porque bueno, hemos hablado de la PAC, hemos hablado de los seguros, pero en la tabla reivindicativa que vais a llevar a Madrid, manifestando desde toda España, ojo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Sí, bueno, sí, sí. pues hay muchos más aspectos que consideráis que están siendo injustos de cara al agricultor, ¿no? Sin duda, sí, sí. A ver, el gran tema es la sequía, pero desde luego el cuaderno digital es una de nuestras grandes preocupaciones, que nos exige actualizar con una frecuencia de no más de 30 días en la plataforma digital qué tratamientos has aplicado. Y si es a terceros, a un cliente, por decirlo así, es en cuestión de días. No tenemos ni la agilidad ni la capacidad en el sector como para estar pendiente del cuaderno digital, cuando es un requisito que la Unión Europea tiene que estar cumplido en 2027. A partir de 2027 ya tendríamos que tenerlo. Entonces, ¿por qué vamos a ser los primeros de la Unión Europea cuando somos probablemente el sector más envejecido? La edad media del sector son 63 años y medio. Y les Oh. estamos pidiendo que mensualmente actualices un cuaderno digital. Es muy complejo o, Claro, es que yo, obviamente, yo como intuyo todo, que tú eso lo tienes superado, estás por encima de la brecha digital, pero ojo, el señor de 60, 50 años que lleva toda la vida subido en el tractor, ahora que le digas que tiene que aprender a formalizar una serie de trámites internet en la tablet desde el barbecho, pues que, en fin, como que le están invitando al final a- es un gasto más. Al final es un gasto más porque vas a tener que depender otra vez de un técnico que te haga las cosas a ti. Ujú. El cuaderno que escribíamos a mano, con sus inspecciones y demás, debería ser suficiente. Para eso están las inspecciones y para eso está el cuaderno a mano. Perdón. Volvemos a provocar que un agricultor tenga que incurrir en gastos para contratar a un ingeniero. Igual que pasa con las incorporaciones de jóvenes agricultores y los planes de mejora. ¿Qué pasa? Que yo no puedo ir a la OCA a presentar mi estudio de inversión por mi propia cuenta. Tengo que pagar 3.000, 4.000, 5.000 euros a un ingeniero para presentar una solicitud de ayuda para incorporarme como joven agricultor. De una persona que no le va a interesar tu proyecto. Yo sé lo que quiere comprar, me acerco a la OCA, hablo con el ingeniero de la administración, solicito la ayuda. No, no. Todo es a través de técnicos externos, nos imponen mayores gastos. Y eso es lo que estamos viendo que no se está teniendo en cuenta al sector, a Ujú. la realidad del sector. Claro. Claro, también exponéis distintas medidas fiscales que consideráis que contribuirían a paliar la precaria situación en la que os estáis viendo abocados, o medidas sociales o incluso, bueno, pues relativas al agua como el plan hidrológico nacional que coordine los planes de las diferentes cuencas, en fin, muchas cosas, pero que con el factor común de que todas dependen del ministerio, todas dependen de Madrid, ¿no? Sí, eso es. Todo depende de Madrid, que es quien debe coordinar la aplicación de las ayudas. Las medidas fiscales que se han aprobado ahora están presentes, pero son muy livianas, muy someras. El que sea autónomo agrario en estimación directa no toca ninguna ayuda, solo tocan los que estén en módulos. Las contrataciones, los seguros sociales, el coste de la seguridad social, que es un gasto tan importante, ni se plantea tocarlo, cuando realmente bueno, sí, se plantea posponer el pago, pero eso no nos salva el año, por decirlo así, Ujú. No, que ya arrastramos varios años malos. claro, y no sabemos los siguientes cómo van a venir, está claro. O sea, y es un tema en el que a mí me da la impresión, no lo sé, que quienes dictan estas medidas jamás han pisado un rastrojo. Que hay mucho técnico en despachos que, bueno, diseñan estas medidas que has descrito sin saber la realidad del campo, ¿no? Eso está claro, es así y va a ser así siempre. Al final, las personas que están en los despachos, bueno, pues tienen su formación y tienen que estar ahí y tal. Pero para eso estamos las organizaciones agrarias. Somos el interlocutor del agricultor y ganadero para hablar con el funcionario o con el gobernante para decir, oiga, esto no es así, vamos a llegar a un acuerdo, la realidad es esta. Lo que no pueden hacer las organizaciones agrarias es sucumbir a los deseos de la administración, como ha pasado en Castilla-La Mancha, en la mesa de la sequía, se sientan a Saja Upa y Coag con el consejero de Agricultura, firman unos acuerdos, salen en prensa, qué buenos acuerdos, y al mes se escribe la norma y todos diciendo, ay, qué malos son los acuerdos, nos han engañado. No, perdona, nos han engañado. Vamos a la calle a manifestarnos, vamos a reivindicar, vamos a apretar. Si nos quedamos en casa esperando que unas organizaciones agrarias adormecidas nos vayan a sacar
el trabajo, pues no puede ser. Por desgracia hay que estar constantemente saliendo a la calle, apretando y a la vez, obviamente, negociando con propuestas serias. A cada vez que hemos hecho una reivindicación en Castilla-La Mancha hemos aportado un informe serio de medidas, tanto para Filomena como para las heladas, como para la plaga de conejos. Aportamos informes detallados y nos han dicho desde la consejería, sois los únicos que hacéis el trabajo. Ahora, no nos reciben formalmente, porque como no hay elecciones agrarias en el campo, los agricultores no podemos decidir quién nos representa. Por tanto, las organizaciones actuales están subvencionadas y controladas por la propia administración. Así no podemos llegar muy lejos. O nos hacemos fuertes los agricultores y yo en la Unión de Agricultores de Castilla-La Mancha y en la Unión de Uniones Estatal he encontrado un sindicato que parece que le pica un poco el culo, no sé si está mal dicho, pero que sale a la calle a reivindicar y a apretar. Y con técnicos que se dedican a estar en el campo y a presentar cosas serias. Y como decíamos a nivel nacional, porque bueno, tú nos hablas desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, pero esta movilización se va a realizar desde diferentes organizaciones de todo el territorio nacional, ¿no? Yendo para Madrid. Por cierto, ¿cuándo es esta concentración? Pues sí, la tractorada es el 5 de julio en Madrid. El recorrido empieza a las 11 de la mañana desde la Puerta de Alcalá para llegar hasta el Ministerio de Agricultura. Las columnas nacionales surgen desde 6 puntos distintos: Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León, que partirán el 4 de julio desde distintos puntos, ¿vale? En concreto de Castilla-La Mancha salimos de Villacañas, de Nambroca y de Molina de Aragón, puntos en los que vamos a recibir Molina de Aragón a Cataluña, vienen con 40 tractores desde Cataluña, a los valencianos que vienen con 10 tractores, a los extremeños que vienen con otros tantos, y desde Toledo saldremos con unos 20 tractores para ir hacia Madrid. Desde Castilla y León traen otros 30 tractores para hacer una marcha bonita, que apriete bien antes de la campaña electoral, que pongamos el tema agrario encima de la mesa, aparte de pedir las reivindicaciones por la sequía y la plaga de conejos y otros animales. Y bueno, pues esto. Entonces, por centrarme, perdón, el 4 de julio Sí. la columna de Cataluña pasa por Molina de Aragón sobre las 5 de la tarde para llegar a Guadalajara, y el 5 de julio ya se marcharía desde Guadalajara hasta Madrid capital. Aquellos agricultores que se quieran unir, ¿dónde tienen que dirigirse? Pues para formar parte de esta columna que, en el caso de Guadalajara, partiría desde Molina de Aragón. Yo no sé si bajaría a Madrid por la A2 o por caminos, porque ya no es solo la concentración en Madrid, sino que veo que ahí se va a notar a nivel nacional desde el momento en el que donde van 100 tractores uno tras otro. Aquellos que se quieran unir para hacer el 101, ¿dónde tienen que dirigirse? Ese es el gran problema que hemos tenido con las delegaciones de gobierno. Nos han prohibido el uso de las autovías allá donde lo hemos solicitado, no habiendo alternativa. Porque yo entiendo que si hay una carretera nacional paralela a la autovía, pues vamos por la nacional, ninguna duda. Ahora, no hay esas alternativas, solo hay autovías, nos han denegado el uso de las autovías, tenemos que recorrer pueblos, rotondas y tal, con el consiguiente, bueno, va a ser más duro para los que vamos en tractor, pero por verlo por la parte positiva va a ser más bonito, la gente nos va a ver pasar. Sí que estamos negociando la entrada en Madrid capital por las autovías, porque si no, pasar por pueblos como, bueno, ciudades, perdón, Fuenlabrada, Leganés, Carabanchel, con cadenas de 50 tractores, precioso podría ser, pero hombre, el caos que puede suponer en la ciudad es grande. Lo mismo os digo, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, sí. Pues pasar con una columna de 50 tractores, pues es algo serio, ¿no? Hay que tener en cuenta seguridad ciudadana y demás. Entonces, bueno, creíamos que la autovía es la vía más directa. Pero no se nos ha aprobado, o sea que estamos en ello. Bueno, hay que ir por pueblos y, bueno, bien está. En cualquier caso, bueno, aquí en Guadalajara estamos muy cerquita de Madrid y no es excluyente lo del tractor, es decir, aquel que se quiera acercar, que coge las cercanías o coge su vehículo, o no sé si hay incluso autobuses para secundar esta manifestación caminando por el recorrido que has mencionado, también lo pueden hacer, claro. Sí, tanto desde Villacañas como desde Molina de Aragón hay un autobús que según se vayan llenando, pues iremos poniendo más autobuses. El recorrido de tractores, pues lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto conmigo en concreto, la Unión de Castilla-La Mancha,
y no sé si puedo decir el teléfono Sí, de por contacto, supuesto. vamos. Sí, sí. Pues el teléfono es 643-656413 y tenemos un grupo para cada columna de WhatsApp para ir informando de horarios, puntos de parada y número de tractores que vamos yendo, o cualquier actualización de tema legal, pues para estar un poco en contacto. Ujú. Y si es para el autobús, pues lo mismo, obviamente, ese es el teléfono de contacto. Enseguida lo recordaremos, pero quiero hacer, a ver, cada palo que aguante su vela si nos olvida, a los que no somos agricultores, que cuando vamos al supermercado a comprar una bolsa de patatas fritas o a comprar una chuleta de lo que sea, que detrás de esa bolsa de patatas fritas o de esa berenjena o de esa cebolla hay muchísimo trabajo, muchísima dificultad que no está siendo auxiliada. Se nos olvida también a los consumidores, habríamos de, en cierto modo, unirnos a estas reivindicaciones. Sería lo suyo. Siempre echamos en falta nosotros mismos, de nuestro sector, de no estar de la mano del consumidor. Y viceversa, claro. Al final, todo el mundo añora esa vida de su familia en el campo y demás, pero al final en la ciudad tienes tu día a día, tu trabajo de sol a sol, llegas, súper, casa, no hay tiempo para pararse a pensar, gastos muy justos, pero está claro, detrás de esa bolsa de patatas hay una barbaridad de trabajo detrás Ujú, que no se paga. ujú, efectivamente. Y que no se tiene en cuenta, ¿no? Exigimos mucho medioambientalmente, cumplimos mucho más que otros países, digo dentro de la Unión Europea, y no tiene una repercusión en el precio. Ujú, Y esa es la lástima, ¿no? Que no. así es. No, Yo vendo un kilo de uvas y no pago ni la mitad de lo que me cuesta producirlo. no sé si disponemos del dato. ¿A cuánto vendes tú un kilo de uvas? Me da esta vergüenza decirlo. El precio al que me liquidaron el año pasado fue a 25 céntimos A el 25 kilo. céntimos. Y mi coste estimado de producción, sin contar con mi jornal, son 45 céntimos por kilo. Los precios de un kilo de uvas, donde los compremos, creo que todos los conocemos muy bien en fin, creo que es el mejor dato que podemos obtener. Vamos a ir finalizando, si te parece, esta entrevista. Claro, quiero preguntarte también, ¿no os chirría bastante, permítaseme la expresión, el hecho de que por una parte salgan, ya lo hemos visto en la campaña electoral de las acciones que acabamos de pasar, las que vamos a pasar también siempre, que se acerquen los políticos al campo diciendo que hay que acabar con la despoblación, que hay que acabar con Ya. el éxodo rural y que de manera paralela os estén condenando a la desaparición a agricultores y ganaderos, los mismos que por un lado prometen esto en las zonas rurales, condenan a las zonas rurales a todo esto que nos has dicho. Es un Sí. discurso bastante ambiguo, ¿no? A ver, a nuestros ojos, un pueblo sin agricultura pierde la razón de ser un pueblo. Toda la economía, desde bufete de abogados, gestoría, por verlo por la parte más empresarial, pero obviamente farmacias, talleres, puntos de suministro, mercados, todo, para mí la pieza clave es la agricultura. Ujú. Que por supuesto puede haber pueblos, ciudades dormitorio de alrededor de las grandes ciudades, sí, pero al final la esencia del pueblo es el que es y es la agricultura. Si perdemos esa parte, perdemos el sentido. Despoblamiento, sí, el proyecto es una maravilla, volver a recuperar los pueblos, Ujú. Ya. pero como es bonito, es un cartel. Pero luego, sí, podrán fibra óptica y lo que tú quieras, y cajeros automáticos, pero si no apuntalas la economía, si no haces que tanto mi mujer como yo somos agricultores y como yo hay más casos, te metes en una inversión y se te dan, por desgracia, tienes días en los que dices, ¿qué he hecho? Cuando es lo que te gusta, tienes pasión por lo que haces, lo único que quieres es tener una retribución por tu trabajo, pues dices, ¿qué hago aquí? Ya. Y por tanto, ¿qué hará el peluquero? ¿Y qué harán mis hijos? Si Efectivamente. no hay tejido joven, empresarial, nosotros Claro. contratamos a gente. Lo Tenemos. siguiente, si se lo hacían los pueblos, es que pues ya no se pone ahí un consultor médico, una escuela, una serie de servicios y entramos en un círculo vicioso que hace que el sector primario, los pueblos y todo lo que les rodea, pues estén condenados a la desaparición. En fin, Guillermo, vamos a ir finalizando, pero me gustaría que recordaras el teléfono para aquellos que quieran acercarse el próximo miércoles, el día 5, a Madrid con o sin tractor para reclamar todo esto que aquí nos has comentado. ¿Dónde se tienen que dirigir? Vale, pues
El teléfono de contacto de la Unión de Agricultores, que estamos organizando las rutas por Castilla-La Mancha de tractores, es el 643-65-6413. Y simplemente recordaros que de Cataluña van a venir 40 tractores, que en Guadalajara tenemos la oportunidad de recibir esa columna y engordarla para llegar a Madrid, que va a ser bonito, que va a ser reivindicativo, que desde la Unión negociamos con el Ministerio. El actual, si sigue, pues seguiremos, y si entra el nuevo, es un aviso de, oye, estamos aquí, vamos a luchar, si no nos hacéis casos, seguiremos metiendo tractores y haciendo ruido, que es lo que hemos dejado de hacer durante muchos años y no hay que aflojar. Mucho ánimo y muchísimas gracias, Guillermo Sánchez Vallet, secretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha. Y ya sabes, cuando tengamos más noticias, cuando tengamos más movilizaciones, volvemos a hablar, si te parece, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Luis.